Estaba escuchando un predicador que decía que la vida es solamente un ratito, pero yo me pregunto, ¿qué es un ratito? Sabemos que el tiempo es relativo. Podemos vivir 10 años o 100 años. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. En muchas ocasiones esperamos muchas cosas de la vida y de tanto que esperamos se nos va la vida de las manos. Vemos pasar el tiempo y cuando menos lo sentimos ya somos mayores. Y decimos, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué espero más adelante? Mi vida le eché a perder por un momento de desobediencia con Dios. Y es cierto, la vida es un ratito porque comparado con la eternidad, pues es algo chiquitito. Muchas veces pensamos que la vida y los planes que tenemos en esa vida son los mismos planes que de Dios. ¿A qué me refiero? A que muchas veces esperamos a que nos vaya siempre bien, que acabamos decepcionados de la misma vida y de Dios, por decir, es que Dios, yo no esperaba esto en mi vida, yo no esperaba este fracaso, yo pensaba que por conocerte, alabarte, orar ante ti, mi vida iba a ser perfecta, pero lastimosamente no, la vida muchas veces no es perfecta, muchas veces la vida es el sufrimiento, de levantarse a las 3 de la mañana para ir a trabajar, y muchas veces no queremos eso. Queremos que Dios nos dé una vida perfecta, pero muchas veces le tenemos que echar ganas a la vida, pero nos decepcionamos. Por eso mismo, porque queremos una vida perfecta a lo que nosotros nos imaginamos. Y a eso me refiero, que nuestros planes no es lo mismo que los que tiene Dios. Y vemos que la vida se nos pasa esperando que algo resulte como nosotros quisiéramos. Y es bueno tener metas, yo tengo metas, tengo sueños, pero estoy consciente que en un lapso de mi vida se puede derrumbar todo. Y hay una frase que dicen mucho, es que en los momentos de agonía se ve quién es cristiano y quién no. Hasta el más creyente alguna vez dudó. Veamos a Moisés, por desobedecer, y al último que iba a llegar a la tierra prometida no pudo entrar. Pero veamos el caso de Job. Él se mantuvo firme porque sabía qué quería y a quién quería. Él no pensaba en el dinero, ni se le ocurría volver a tener dinero, esposa e hijos. No, nunca lo imaginó. Tenía una enfermedad y, sin embargo, él se puso las pilas, sufriendo, claro, pero él se mantuvo firme y tuvo la recompensa. Por eso decimos al principio, la vida es muy cortita. Vean a Moisés, él pudo a lo mejor vivir mucho más tiempo, conocer la tierra prometida, pero Dios le dijo, tú no vas a entrar, hasta aquí llegaste. A Job le alargó sus días, riqueza, herencia, hijos, le alargó todo eso. Vean la diferencia entre planificar la vida y estar consciente en que muchas veces esa vida se va a caer cuando piensas que ya lo tienes todo en las manos y desobedecemos a Dios. En los mandamientos es claro que los días se van a cortar si hacemos tal cosa, si desobedecemos, si pues no queremos a los papás, cosas así. Entonces nos damos cuenta que la vida sí es un ratito. Podemos ver que en los anteriores años la vida era muy longeva, 900 años, 800 años, 100 años, y más sin embargo para algunos era cortita. Ahora imagínense ahorita, 60, 70, 80 años, sería muy cortita, pero ahora imagínense la vida eterna.
nuestro cerebro a lo mejor no se puede imaginar eso, lo eterno, que tenga un principio o un fin, nos imaginamos. Pero lo eterno, pues siempre está ahí, como Dios. Es el principio y el fin. Y estaba escuchando a este pastor que decía, vive tu vida. Y sí, claro, hay que vivir la vida para ser felices, porque Dios nos trajo aquí a ser felices principalmente, para alabarle, para adorarle, para todo eso que nos haga feliz y a Dios también feliz. Pero hay cosas que nos hacen felices que nos perjudican en la vida, que las tenemos que dejar a un lado. Para aprender a querer a Dios, muchas veces tenemos que dejar de ser como somos, dejar de ser como somos felices. Y no malinterprete, no quiera decir que sean aburridos, tal cosa, no. Que hay cosas en la vida, en nuestra vida, que perjudica el poder adorar a Dios, el poder que se alargue en nuestros días. Y tú me dirás, ¿por qué hay niños que se van de este mundo? ¿Por qué hay viejitos que no cumplieron sus sueños? Por lo mismo que les decía al principio, los planes de Dios no son los mismos que nosotros. Y tenemos que entender que en cierta parte de nuestra vida se nos va a venir abajo la misma vida. Y yo les podría decir, hay que estar firmes, pero la vida se quebranta, el alma, la tristeza. Muchos de nosotros nos alejamos de Dios, muchos de nosotros nos alejamos de la familia. ¿Por qué? Porque somos humanos. No todos somos tan fuertes como otros. Unos tenemos debilidad. Pero entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Precisamente por eso, por reafirmar una inteligencia emocional hacia Dios y para saber que muchas veces el de al lado se va a caer y ahí vamos a tener que estar. Y tenemos la confianza de que el de al lado va a estar con nosotros cuando nosotros nos vayamos a caer o a tropezar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en las iglesias cristianas, católicas, lo que sea, mormones, lo que sea, se va una oveja, se pierde por el camino y se queda así. Y ya no se sabe nada de ella. Y dicen, ¿qué habrá pasado? Ya no viene a la iglesia. Ni un mensaje, ni un hola. Y se perdió. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Hay mucha deserción de las iglesias, que se va la gente porque no se siente cómoda, porque tuvo una flaqueza en la vida, porque simplemente un familiar pues se fue y le pedía a Dios que alargara sus días y no lo hizo Dios, porque sus planes son diferentes a los de nosotros y quedó con el rencor a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya vimos que toda la gente somos diferentes, todas las personas. No puedo decir, es que refúgiate en la oración para que sanes tus heridas. Te lo puedo aconsejar, pero hay personas, como lo veíamos, más fuertes y débiles. Personas que les va a funcionar la oración. Personas que a lo mejor les va a funcionar ayudar a otro, porque no han escuchado que para sanar tienes que ayudar a otro. Personas así sanan, ayudando a los demás. Y sí, claro, va complementado con la oración, con el ayuno, con ayudar, pero debemos encontrar la paz mediante Dios, mediante obras que nosotros entendamos que llenan el espíritu. Para otros podría ser hablar con un psicólogo, hablar con un pastor, con un hermano, con un amigo, con un familiar. No lo sé, pero sí tenemos que hacer algo. Y volviendo al tema de por qué la vida es tan cortita, pues así es, lamentablemente los pecados han hecho que la vida se nos vaya cortando.
Porque si estuviéramos en la época de Adán y Eva y no hubiera pecado, a lo mejor seríamos eternos. Pero hemos cometido errores al transcurrir los años, la vida. Ni porque vino Jesús a limpiar los pecados, entendemos. Y debemos entender que Jesús va a venir por segunda vez y ya no va a haber vuelta de hoja. Ya no va a decir, pues me sacrifico por ustedes, limpien sus pecados y ahora sí, cuenta nueva. No, ahora sí va a haber un juicio. Y ahora sí los días se van a alargar para la eternidad o va a terminar en ese juicio. Debemos de comprender que podemos alargar los días, sí, por nuestras acciones, pero Dios tiene un plan, tiene planes. Suena irónico porque dice la Biblia que si hacemos cosas buenas, pues nos va a ir bien en la vida. Pero hay gente que ha hecho cosas buenas y que ha terminado su vida en una corta edad. Pero ya no suena tan irónico cuando dice Dios tiene preparado la corona de la vida eterna. Se va a alargar los días para la eternidad. Y se puede acortar los días si hacemos cosas malas. Yo siempre he dicho, algunos lo llaman karma o algunos justicia de Dios. Lo que hagamos lo pagaremos. En esta vida, cuando venga Jesús, Dios nos va a juzgar y debemos entender que no somos eternos, que ahorita estamos y mañana ya no estamos, o podemos vivir 100 días. Pero de ustedes depende y de mí cómo queramos vivir esos días. Si los queremos vivir al amparo de Dios o alejado de Él. Bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta luego. Adiós.